Bueno, primero me gustaría agradecer la oportunidad y decir que es la primera vez que voy a traer una palabra para adultos, digamos, porque doy clases en la escuela dominicana. Bien. Que voy, pero para niños de 4 a 6 años. Bien. Bueno, entonces, claro, tengo que explicarles todo con un lenguaje más infantil y esto, ¿no? Claro. Y se portan de así para peor. Y bueno, hace un par de semanas que les estaba enseñando, bueno, si alguien no me entiende, puede Yo te entiendo decírmelo, porfa, que hablo español. A veces me sale una otra palabra en portugués ahí, pero si no me entienden, vale. Y yo les estaba enseñando sobre el rey David. Y claro, me tocó darles una lección que hablaba de los pecados del rey David. Y hablarle de pecados que fueron pecados, digamos que fuertes para niños, es difícil, ¿no? De explicarles y todo. Pero bueno, yo intenté hacerlo de una manera que ellos entendieran y más como divertida para que ellos pudieran entender la moraleja, que al final era que los pecados traen consecuencias para nuestras vidas, pero que Dios es misericordioso para perdonarnos de nuestros pecados. Pero me quedó algo que, claro, no he hablado con los niños de esto, pero dentro de mí yo estaba pensando que yo siempre había oído que el rey David, él tenía el corazón según el corazón de Dios. Y claro, cuando hablamos de sus pecados, no sé si todos conocéis la historia del rey David. Yo, bueno, os hago un resumen, así. Sí. El rey David era el hijo más pequeño de una familia que creo que tenían 7 o 8 hijos. Y el profeta Samuel Dios habló con él y le envió allí para ungir a uno de los hijos de Isaí, Sí. no me acuerdo el nombre de Isaí. Pero no dijo cuál de ellos Sí, era. no dijo cuál de ellos, pero, y claro, todos pensaban que sería el más fuerte, el mayor y todo, y el hombre fue llamando a sus hijos, todos, y el profeta decía, no es este, no es este, no es este. Dice, ¿ya están todos? Sí, y el otro era un pastor de ovejas, estaba pastoreando, y claro, faltaba él. Y Dios decía al profeta, no son ellos, te falta uno. Sí, y claro, vino David y Dios le habló, sí que es él. Y nadie daba crédito porque, claro, lo que vemos con nuestros ojos, con nuestra carne, con nuestros ojos, vemos un chaval pequeño y decía que cómo va a ser él, que va a ser ungido para ser el rey. Y claro, pero nosotros tenemos que intentarlo, al menos ver con nuestros ojos espirituales, ¿no? Y Dios le había elegido porque conocía su corazón, claro. Y bueno, él fue el rey que sustituyó al rey Saúl. Y bueno, yo hago un resumen. Sí, Si queréis ver, la historia toda empieza en 1 Samuel 16. Y ahí empieza la historia del rey David. Y claro, hubo un conflicto con un gigante, el Goliat, y él como que dijo, bueno, elegid a uno de vosotros para luchar conmigo. Y claro, él tenía casi 3 metros de altura y
llevaba cascos y una coraza, Sí. estaba todo con su equipaje allí. Y fue David a luchar con él. Y David solo tenía un instrumento que no sé cómo se llama en español onda. para Una lanzar onda. una Una onda, onda. para, No, lan- estas- Sí, todas de- estas funcionan piedras, para lanzar No, la sí. piedra esta. Y el palo de pastor. Sí, y el palo de pastor. Y lanzó la piedra y mató al gigante. Pero claro, lo que tenía él, que la gente no podía ver, era que él tenía a Dios con él. La fuerza de Dios De Dios. que ya estaba con él, porque ya había sido ungido por el profeta Samuel. Y bueno, después de la muerte del rey Saúl, David asumió como rey y fue un muy buen rey para su pueblo y todo. Pero ¿qué pasó? Es que un día vio de su casa, vio una mujer bañándose y no digo que se enamoró, se encaprichó por la mujer Sí. y mandó llamarla para que viniera a su casa. Pero la mujer era casada con uno de sus soldados y la mujer le dijo que era casada y todo, pero a él le dio un poco igual porque quería estar con la mujer. Estaba. Y claro, él era el rey y tuvieron relaciones y la mujer se quedó embarazada. Y para intentar esconder el pecado y qué iban a hacer, ¿no? Porque la mujer tenía miedo que me van a apedrear, Apedrear, en aquel tiempo te apedreaban. apedrear y todo. Y claro, entonces el rey David tuvo la idea de traer a su marido que estaba luchando por él allí, traer a su marido para que tuvieran relaciones y así el marido iba a pensar que Era el hijo él. era él. Claro. Y ya. Esta fue su idea. Claro. Sí, pero claro, llegó el marido y el marido no tuvo relaciones con ella ¿Pero por porque él era fiel a rey David y se sentía mal en entrar en su casa, estar durmiendo en su cama cómodo con su mujer, mientras los otros estaban allí peleando y luchando por el reino y todo. Y él durmió fuera de la casa y no tuvo No, relaciones no, no. con su mujer. Entonces el plan Salió mal. Salió no mal. funcionó. Se frustró. Y Tuvo otra brillante idea. sí, el rey David tuvo otra brillante idea que fue la de matar al marido. Mándalo al frente. Entonces le mandó a línea de frente de la guerra y dijo que, bueno, que le dejaran morir Que lo dejara morir. sí, en el conflicto. Y Urias, que era el marido de ella, se murió. Y él se casó con Betseba se dice en español, Betseba. Se casó con ella y tuvieron el hijo este. Pero claro, como he dicho al principio, nosotros pecamos, Dios nos perdona y todo, pero muchas veces tenemos consecuencias de nuestros pecados. Y la consecuencia fue que su hijo murió. Y su hijo murió y David, bueno, los dos, pero el rey David se quedó fatal, no, fatal. Y bueno, yo aquí he separado unos versículos en los que, porque claro, yo dije, pensando en esto, yo dije, pero ¿cómo puede ser que un hombre que haya pensado en todo esto y se puede decir que tiene un corazón según el corazón de Dios? Y llevaba ya 2 semanas con esto en mi cabeza y cuando él me dijo de venir hoy a traer la palabra, yo pensé, es que
yo tengo que solucionar esto en mi cabeza. Y claro, con las oraciones también por la madrugada, yo pensaba y oraba y preguntaba a Dios, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, primero vamos aquí a buscar en 1 Samuel 13, 14, que dice: pero ahora tu reino no será duradero. El profeta estaba diciendo al rey Saúl, que antes del rey David era el rey. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces aquí ya dice que Dios buscó un hombre según su corazón. En 1 Samuel también, 16:7, dijo Jehová, respondió Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Otra vez, hablando del corazón de David. Sí. Y bueno, esto sirve para nosotros también, ¿no? Que Dios mira nuestro corazón. Y en Hechos de los Apóstoles, a ver, Hechos 13, 22. 13, 22. Sí. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, bueno, yo pensé, claro, encontré 3 versículos que dicen que David tenía el corazón según el corazón de Dios. Y me quedé pensando y oré, y tengo la palabra que me vino, que fue arrepentimiento, ¿no? Y el arrepentimiento de David fue un arrepentimiento, un remordimiento tan fuerte, tan genuino, que él, cuando leemos en Salmos, también tengo aquí apuntado, a ver dónde está. Yo tengo un montón de cosas apuntadas que me iban saliendo y yo, pero no os voy a hacer una prédica aquí. En Salmos 6:4, está diciendo el rey David a Jehová: vuélvete, Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Y en el 6, me he consumido a fuerza de gemir, de llanto, inundo mi lecho todas las noches, riego mi cama con mis lágrimas. Y claro, yo pensé, bueno, el rey David pecó, sí, pecó, fue fuerte en sus pecados, sí, aunque para Dios los pecados no tienen como que pecados más pequeños o más grandes, pecados son pecados. Pero él se arrepintió de corazón, verdaderamente. Él pasó días, hay un pasaje que dice que él quitó sus vestes
y pasó días llorando y ayunando y pidiendo perdón a Dios por su pecado, porque se dio cuenta de lo malo que había actuado, ¿no? Y claro, Dios es misericordioso y Dios le perdonó. Claro, el pecado tuvo la consecuencia que fue la muerte de su hijo, pero Dios le dio un otro hijo con esta mujer, que fue el rey más sabio de todos, que fue Salomón, el rey Salomón, y que fue el hombre elegido por Dios para construir el templo para que estuviera allí el arca de la alianza, ¿no? Entonces yo pensé que esta era lo que Dios quería decirnos hoy. Y bueno, para mí la primera es que pues, yo digo, yo soy una persona que me cuesta un poco perdonar. ¿Te cuesta poco? No, me cuesta un poco un poco perdonarme, Algo de récord. sobre todo a mí misma. Sí. Sobre todo a mí misma. Y claro, yo cuando me convertí, yo pensaba, pero bueno, yo no voy a tener testimonio porque yo siempre he sido una chica muy normalita, nunca he bebido, nunca he fumado, era obediente a mis padres, me casé con mi primer novio y ¿qué voy a decir, no? Y claro, acepté a Jesús y me bauticé y todo. Y claro, poco a poco el Espíritu Santo me fue hablando y me enseñando cosas de mi vida, de mi carácter, de mi manera de actuar, de agir, de pensar, que no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Y claro, después de esto pasé por un desierto y bueno, algunos ya saben un poco de la historia que he vivido. Y hoy tengo un montón de testimonios para dar. Y sobre todo ahora que estoy viviendo algo más profundo con Dios. Claro, que era algo que yo pedía ya hace mucho y yo tengo la necesidad, es como que yo me he vuelto a enamorarme de Dios y tengo la necesidad de más. Y claro, como he dicho, que a mí me costaba perdonar, yo siempre me sentía como que, ay, yo no soy digna. Y por cosas pequeñas, nada grave. Por eso me impactó tanto que como pudiera que David, con todo lo que has hecho, era considerado un hombre según el corazón de Dios, ¿no? Porque yo no que no sea pecadora, soy pecadora, todos aquí lo que no sea pecador, que levante la mano, ¿no? Porque creo que todos pecamos a diario, sino en actitud, en pensamientos y todo eso. Pero, claro, yo tengo que pensar, nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios envió a su Hijo único para morir por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados, ¿no? Entonces, yo no tengo que estar machacándome porque he pecado, ¿no? Ya, claro, yo tengo que intentar volver a no hacerlo y mejorar y estar más cerca de Dios, y la santidad es lo que tenemos que buscar. Pero la palabra que quiero dejar hoy es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene que ser genuino. Sí, ser sincero. Ser sincero, porque yo puedo venir aquí o en la iglesia y montar un paripé y
decir un montón de cosas y que me arrepiento y llorar y todo para quedar bien en la foto esta, pero al final, mira, mi marido vino. A ver, espera. Se te entiende muy bien, ¿eh? Sí. Para coger música. No sé, por ahí en el parque. Déjalo allí o aquí. De frente, muy bien. Aún se va a ver contar fácil. Bueno, Rodrigo, mi marido. Sí, ya lo conocemos aquí. No la mires más, no se pone nerviosa, ¿eh? Sí, y sobre todo Como si no estuviera. me está grabando. Como si no estuviera. Vale. Me lo está haciendo muy bien. Bueno, entonces esto, la palabra que el Espíritu Santo me dejó cuando yo tenía todas esas cuestiones en mi mente fue arrepentimiento, pero es lo que estaba diciendo, hay que ser genuino, hay que ser de corazón, así como el perdón también, bueno, ya me han dicho, el perdón es un acto de obediencia a Dios, tenemos que perdonar porque es lo que Dios quiere que hagamos, ser obedientes. Y claro, yo puedo decidir perdonar, pero tengo que orar para que Dios trate mi corazón, para que de verdad yo pueda perdonar, de verdad. Y los pecados también, da igual, nosotros, yo creo que todos que estamos aquí ya hemos entregado nuestra vida a Jesús, ¿no? Entonces, el pasado quedó en el pasado. El presente es ahora. Que tenemos que pensar, que tenemos que actuar a partir de ahora. Pero no volver atrás. Y para esto es necesario que tengamos un arrepentimiento genuino. Porque si no, las tentaciones, el mundo vienen personas, el enemigo está ahí y sabe el punto débil de cada uno. Porque cada uno tiene un punto débil. Y el enemigo sabe cómo actuar. ¿Sí? Y si no estamos fuertes, no estamos alimentados por la palabra, no estamos en comunión con Dios, si no estamos verdaderamente arrepentidos de lo que hemos hecho, volvemos a caer. Y esto no pasó con David. El rey David no volvió a caer porque estaba realmente arrepentido. Y claro, si Dios, como he dicho al principio, conoce al corazón de cada uno, ¿sabe? Y nosotros muchas veces vemos a la persona y la juzgamos por lo que vemos o por algo que hizo o por alguna palabra, y la juzgamos y ya tenemos en nuestra mente nuestros pensamientos sobre la persona y todo, y muchas veces no. Para Dios es una persona según su corazón, ¿no? Puede que haya tenido un mal momento, haya actuado mal, como nos pasa a nosotros a veces. Pero Dios nos conoce, ¿no? Entonces, lo que quería decir hoy es que dejemos nuestras cargas del pasado en el pasado. Que nos arrepintamos verdaderamente de lo malo que hemos hecho. Que Dios pueda, porque muchas veces hacemos cosas que no son del agrado del Señor y no nos damos cuenta. Y que Dios pueda enseñarnos dónde tenemos que cambiar, lo que no va bien en nuestra vida, ¿no? Y
y que así como David tengamos este arrepentimiento verdadero y que podamos pensar a partir de ahora, ¿no? Que el pasado se quedó atrás y ahora, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿No? ¿Dónde quiero poner mis planes? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿No? ¿Está en el mundo? ¿Está en el dinero? ¿Está en mi trabajo? ¿O está en Dios? En los planes que Dios tiene para mí, para mi familia? Intentar buscar más de Dios, acercarse más a Él, así como hizo David, con ayuno, con oración, y Dios nos va a contestar y nos va a perdonar y nos va a dar vida nueva, nos va a renovar nuestras fuerzas. Y bueno, creo que es esto, no sé si me habéis entendido de lo que yo estaba pensando, sí, porque lo que me costó entender esto del corazón de David, de Dios, ¿no? Decir que David tiene un corazón según el corazón de Dios, con pecados tan grandes, y muchas veces, como os he dicho, yo hago de mi persona, que les he comentado que me cuesta un poco perdonar. Doy fe. Doy fe. Pero bueno, eso... Él sí que perdona con más facilidad. Perdona, también, por eso perdono sí con que mucha me- facilidad. Sí, pero... Perdono con mucha facilidad. Sí, él, pero... Yo cosas que me han hecho gordas, a ver, Sí, pero se esto olvidan. también, Dios me está Tratando. tratando en A mí, esto. ¿sabes? A todos, No, en pero cada sabes- área, cada uno. Pero sí. ¿sabes lo que pasa también? Que también el enemigo nos usa en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, a ti, ¿no? O a cualquiera. Lo único que está haciendo siempre es, por ejemplo, cualquier cosa que haces mal, ¿no? Algún defecto, te viene y te está siempre recordando es que lo mío, haces así, yo ¿qué he tal hecho tal? Dios. No, pero el enemigo, o sea, Satanás, ¿no? Él Sí. tiene esa facilidad de estar haciéndote sentir mal en esa área, ¿no? Sí, Por otro lado, tú quieres decir, no, yo tengo que cambiar, yo tengo, porque Dios, o sea, al final, Él te va cambiando, te va quitando esos pequeños defectos que tenemos, Pues sí. pero Él siempre aprovecha esa ocasión para estar, como digo yo, ¿no? Pues machacándote, ¿no? A lo mejor en lo mismo. sí. Entonces ahí pues es algo que nos sucede a muchos en este aspecto. A lo mejor a ti te pasa eso, a otro le pasa otra cosa diferente, pero normalmente el enemigo nos va usando para hacernos sentir mal. Entonces, Es lo que dice y ella, que esto ella no es la persona voluntad capaz de Dios. perdonar. claro, En cambio, a ver, yo soy de perdonar muy fácil claro, y me han hecho muchas cosas claro. y no... ¿No? Y yo, así, por cosas pequeñas, yo tengo que admitirlo, que me cuesta un poco. No es que tenga que guarde como rencor o nada, pero Pero ¿qué es llevo para ti? mi tiempo para ir pensando. hay que ser poco a poco, Ya. pero ya he mejorado mucho. Sí, que está aquí Tu esposo. mi marido, que puede decir que sí o no, pero yo creo que sí, que Dios me está tratando. Y también, por ejemplo, yo soy una persona que puede decir que soy perfeccionista. Demasiado. Pero Bienvenido al club. No te queda nada. no, pero antes, Perfecto solo Dios. claro, Grábalo, solo Dios. solo Dios, sí. Pero antes yo estaba todo el tiempo intentando ser perfecta. Y esto me generaba un estrés emocional, una ansiedad Y mucha frustración. y frustración. Era Y yo imposible veía lograrlo. que era esclava del perfeccionismo, desde muy pequeña. Y es como os he dicho, al principio yo veía esto como una calidad, porque pues yo soy perfeccionista y todo. Es una cadena que te Pero tiene atado. no, Es una esclavitud. Es una esclavitud.
Y Dios me enseñó eso también, porque yo no, esto no está bien, porque tú eres esclava de las cosas que piensas que tienes que ser perfecta. Y es como, pues, hasta pequeñas cosas, por ejemplo, me costó muchísimo poder hablar en español delante de la gente, porque a mí no me gustaba hablar, no podía decir una palabra que estuviera mal, porque ya me cortaba y no podía seguir. Y mi marido sí me decía, pero si te entienden, tú sigues. Claro. Y, Y la manera de aprender es practicando. Es así, Si no hablas, claro. no Si no aprendes. lo practicas, Es sí, como todo. pero yo estuve como que 2 años como que callada en España, porque Ya. no hablaba con miedo de hablar y no ser perfecta, no hablar perfecto. Ya. Y bueno, es esto